amigos? Hoy el lunes 14 de octubre de este año 2019, luego que entre los Yankees de Nueva York, los Astros de Houston y Leonel Fernández hicieran madrugar a uno. Supongo que buena parte de la población madrugamos esperando esos resultados, tanto el discurso de Leonel Fernández como el juego segundo de la serie de campeonatos por la Liga Americana entre Astros y Yankees. Decidieron los Astros, ganaron en el inning 11, pasada la medianoche, con un jonrón de Carlos Correa que dejó a los Yankees en el terreno. Tenemos la imagen ya del discurso. Pasemos entonces a la imagen del discurso del expresidente Fernández. En consecuencia de esa realidad, había grandes expectativas e ilusión en el país respecto de sus resultados. Al fin y al cabo, parecía como un nuevo paso hacia un proceso de modernización electoral. Pero como era algo enteramente nuevo, la Junta Central Electoral, al aprobar la aplicación del voto automatizado, en reunión realizada el 31 de enero de este año 2019, sostuvo que sería puesta en práctica como proyecto piloto y que a partir de sus resultados podrá sustentarse en las venideras elecciones del año 2020. Pero en realidad, las elecciones primarias simultáneas del pasado 6 de octubre adolecieron de notables vulnerabilidades, inocultables deficiencias y sensibles irregularidades que afectaron la integridad del proceso electoral. Según el informe de participación ciudadana, se observaron propuestas de compra generalizada de cédulas en el 30% de los recintos. Pero además de compra masiva de cédulas, hubo un desconocimiento del proceso de votación de parte del 27% de los electores, equivalente a más de 600.000 votos. Eso revela de manera preocupante la falta de capacitación de la ciudadanía acerca del nuevo mecanismo de votación. Para el 4.5% de los votantes, es decir, para más de 100.000 personas, las pantallas de las máquinas de votación no permitieron la correcta selección de los candidatos. Eso, naturalmente, arroja serias dudas sobre la integridad y eficacia del sistema automatizado de votación. Según el mismo informe de participación ciudadana, 4.8% de los comprobantes de votación no coincidían con los candidatos seleccionados por los votantes. Eso representó el equivalente a cerca de 110.000 electores. Habría que preguntarse, ¿por qué el funcionamiento de las pantallas de las máquinas de votación no permitieron la correcta selección de los candidatos? ¿Acaso alguien en la Junta Central Electoral se ha preocupado por investigar las causas de esa grave revelación? Hasta donde conocemos, no ha habido información alguna por parte del órgano electoral de que haya esclarecido tan sombría situación. Pero, por otro lado, ¿por qué no coincidían los comprobantes de votación con los candidatos seleccionados por los votantes? ¿Acaso no hubo ahí una manipulación en el sistema de votación? Si fue así, lo ha investigado la Junta Central Electoral. Si lo ha investigado, ¿por qué no lo informa? Y si no lo ha investigado, ¿por qué no lo ha hecho? En todo caso, de las cifras previamente señaladas, estamos hablando del 36% de los votantes, o lo que es igual a más de 800.000 electores. La magnitud, gravedad e impacto de esa información publicada por participación ciudadana es de tal grado que por sí misma resulta suficiente para ocasionar la nulidad de las primarias electorales celebradas el pasado 6 de octubre. Pero además hubo ejemplos de mesas donde las horas de transmisión de resultados fueron distintas dependiendo de los candidatos. Anomalías en flujo y comportamiento en transmisión de data a partir de las 4 de la tarde y transmisiones manipuladas de las cuales haremos referencia más adelante. Pero a pesar de la dimensión de esas causas de nulidad, el hecho no termina ahí. Solo el 52% de las mesas de votación cerró a la hora prevista, es decir, a las 4 de la tarde. En las restantes se continuó votando hasta altas horas de la noche.
La Junta Central Electoral, sin embargo, de manera irregular, dio a conocer al mismo tiempo los resultados de las mesas que ya habían cerrado, situación que no ocurre en ningún lugar del mundo. Pero hay un hecho que ha llamado poderosamente la atención de los analistas. Al concluir oficialmente el proceso de votación y cerrarse solo una parte de las mesas, a las 4 de la tarde, e iniciarse la transmisión de resultados, los dos principales precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana mantuvieron una competencia bastante cerrada. Una hora después, a las 5 de la tarde, con cerca de 1 millón de votos de los 1.800.000 que fueron sufragados, nuestra candidatura tomó la ventaja y la mantuvo durante hora y media hasta las 6:30 de la tarde. A esa hora ya habían votado 1.600.000 electores, equivalente al 90% de los votos computados. Faltaban, por consiguiente, solo 200.000 electores por ejercer su derecho al sufragio. En un informe elaborado por el doctor Irfan Nuruddin, especialista en teoría de probabilidades y estadísticas electorales de la prestigiosa Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y autor del libro Elections in Hard Times, Elecciones en tiempos difíciles, se presenta un marcado contraste en las pasadas elecciones primarias abiertas del PLD entre los resultados obtenidos hasta las 6:30 de la tarde, con el 90% de los votos computados, y lo acontecido con el restante 10% de los votos por computar. Según el análisis del profesor Nuruddin, es como si dos elecciones separadas habrían tenido lugar. Una competencia electoral cerrada, con nuestra candidatura ganando con el 90% de los votos computados, y una ventaja por parte de nuestro competidor en el último tramo del 10% de los votos. De acuerdo con la investigación del profesor de la Universidad de Georgetown, esta fue una elección cerrada en la cual la mayoría de mesas electorales reflejaron un resultado cercano al 50% para cada uno de los candidatos. Sin embargo, el estudio revela que el precandidato opositor recibió más del 65% de los votos de manera predominante en mesas electorales que cerraron después de las 6:30 de la tarde, 2 horas y media después de haberse concluido oficialmente el proceso de votación. Esas ventajas en esas mesas, que el analista califica como de dominantes, las cuales cerraron a las 6:30 de la tarde, fueron las que otorgaron el improbable cambio de tendencia que permitió el resultado final. De igual manera, en el informe se hace la observación de que hubo una concentración geográfica en una serie de provincias del sur, donde los recintos electorales cerraron tarde. Entre esas provincias se encuentran las de Pedernales, Independencia, San Juan, Bauruco, Azua, Barahona y Elías Piña. El informe en cuestión concluye indicando que el cambio brusco de tendencia operado fue inusual, levantando serias dudas sobre la posibilidad de que ese cambio de tendencia ocurriese de manera natural. Desde el punto de vista científico, ese tipo de variación de tendencias, con el 90% de los votos computados, resulta altamente cuestionable. Así lo considera de igual manera José Lois Malcún, quien fuera profesor de estadísticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en un artículo publicado en el periódico Hoy bajo el título de Fraude o Milagro. Ese artículo empieza diciendo que, citamos, lo que pasó después de haberse computado el 85% de las mesas electorales fue un fraude o un milagro. Estadísticamente hablando y revisando procesos electorales en otros países, después de computar más del 60% de las mesas, la tendencia del 40% restante prácticamente sigue siendo la misma. Y si lo cambia, lo hace en menos de un 0.5% de los votos, termina la cita. El profesor Malcún continúa diciendo,
abro comillas. Pero ¿qué resultados vimos faltando apenas el 15% de las mesas por computar? Que la tendencia cambió radicalmente a favor del candidato que perdía por 0.8% y que terminó superando en la recta final con más del 1% al que estaba ganando. O sea, una variación de casi 2% en solo un 15% de las mesas restantes, terminan las comillas. Finalmente, el profesor Malkoun afirma, abro comillas de nuevo, estadísticamente hablando, los resultados de las últimas 1.110 mesas fueron muy diferentes a las primeras 6.268 mesas computadas y eso es difícil de aceptar científicamente, cierre de comillas. Si tanto los profesores especialistas en estadísticas, Irfan Nuruddin y José Lois Malkoun, coinciden en que lo ocurrido no es posible desde una perspectiva científica, entonces, ¿cómo poder explicar lo sucedido? Para poner en contexto la naturaleza de este absurdo, debemos partir de la premisa de que este fue un proceso que, de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral, debió de haber tenido lugar entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, para un periodo total de 8 horas de votación, lo cual equivale a 480 minutos. En consecuencia, para que una mesa de votación generase 400 votos, debió producirse el escenario en el cual dicha mesa se mantuviese de manera permanente y sin pausa alguna, emitiendo un voto por cada minuto durante las 8 horas completas del proceso electoral. ¿Es eso humanamente posible? Creemos que no. Pero esa situación, de todas maneras, se presentó en 175 mesas, en las cuales se produjeron 99.353 votos. De esa cantidad, 56.554, que representan un 56.92%, fueron a favor de nuestro contrincante y solo 40.267 votos, equivalentes a un 40.52%, a favor de nuestra precandidatura. A pesar, insisto, de la imposibilidad humana de lo que estamos hablando, eso incluso resultó hasta poco, pues hubo casos extremos en que se presentaron por lo menos 20 mesas de votación en lugares distantes de la región sur, en las que se emitieron hasta 835 votos. Es el caso, por ejemplo, de la mesa 6142 en Jaquimelles, Barahona, con 835 votos, para lo cual se requeriría de 13 horas y 55 minutos de votación continua sin descanso alguno, partiendo de la idea de que cada ciudadano no podría excederse más de un minuto en realizar todos los pasos del proceso de votación. De haber sido así, habría que considerar que sin experiencia previa de votación automatizada, Jaquimelles se convirtió en un caso único, singular, de eficiencia sobrehumana en la realización del certamen electoral. Pero igual puede decirse de la mesa 5590 en Buechío, provincia de San Juan, con 800 votos, que habría necesitado 13 horas y 20 minutos de votación continua sin tregua alguna. De la mesa 5825 en El Peñón, Barahona, con 798 votos. En la 5006 en Jimaní, con 790 votos. La 5638 en Mella, Independencia, con 741 votos. Las números 1587, 1590 y 1591, todas en Para las Casas, Asua, con 695, 631 y 715 votos, respectivamente. Llama la atención de que, a pesar de que el promedio de votación a nivel nacional solo alcanzó el 25%, en estas regiones del sur, de manera extraña y sospechosa, se colocó por encima del 70%. A esto habría que añadir que la mayor parte de esa votación se produjo
desde las 6:30 de la tarde hasta cerca de las 2 de la madrugada del día siguiente, cuando el proceso de votación se había cerrado desde las 4 de la tarde. ¿Cómo es posible que un proceso electoral que debió durar 8 horas presente este absurdo? Resulta razonable inferir que al momento del cierre de la votación se permitiera votar a los ciudadanos que se encontraban en fila. Sin embargo, no resulta comprensible que todavía a las 7 de la noche, 3 horas después de concluidas las votaciones, hubiese más de 700 mesas abiertas, la gran mayoría de ellas ubicadas en zonas remotas de la región sur del país. Más aún, ¿cómo puede explicarse que al momento del cierre de votación en esas mesas estuviesen en fila entre 320 a 640 personas? ¿Cómo resulta posible que todas esas personas que estaban en fila votaron todas en un tiempo exacto de 1 minuto y que hicieran esto de forma ininterrumpida durante 3 a 8 horas consecutivas? Igualmente resulta fuera de toda comprensión que pasada la medianoche, es decir, 8 horas después del cierre, todavía hubiesen mesas electorales abiertas registrando de manera irracional y absurda porcentajes de votación por encima del 90 y 95% a favor del precandidato del gobierno. De las 127 mesas con 500 o más votos, el precandidato del gobierno aparece con mayoría en el 70% de las mismas. Sin embargo, en las restantes 7.200 mesas, con menos de 500 votos, solo pudo obtener mayoría en el 45% de las mismas. Siguiendo las tesis de los profesores Nuruddin y Malkoun, ese comportamiento electoral no sigue ningún patrón estadístico y por consiguiente una muestra de que la mayoría de las mesas con más de 500 votos fueron manipuladas. Hasta la fecha, nuestro equipo técnico ha detectado la manipulación de 671 mesas, las cuales representan 707.390 electores. Todos esos son datos adicionales a los de participación ciudadana, para que la Junta Central Electoral hubiese declarado la nulidad a nivel presidencial del pasado certamen de primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana. Señoras y señores, para la transmisión de los resultados electorales de las 7.372 mesas en las que se ejerció el derecho al voto, la Junta Central Electoral tomó la decisión de utilizar 2 vías o mecanismos de transmisión. Uno era a través de un módem USB grande, es decir, un dispositivo que codifica información para ser transmitidas sobre un medio particular. Ese módem transmitía únicamente la información del boletín cero y la información final, cuando todas las actas de las distintas mesas hubiesen sido generadas. Ese sería llamado fuente U, que fue el que todos debieron de utilizar, al menos que se hubiese presentado problemas de conectividad. En caso de problemas, de manera excepcional, se habría de utilizar una segunda vía de comunicación a través del código QR, que es un código de respuesta rápida que contiene información, la cual puede ser capturada a través de teléfonos móviles y cámaras fotográficas. A través de dicho código, que sería identificado como fuente Q, se escanearían las actas de votación. El 88% de las mesas, unas 6.498, se transmitieron por el sistema de fuente U y las restantes 875, es decir, el 12% de las mismas, equivalentes a 214.563 votos con el sistema de fuente Q. ¿Qué revela esto? Revela que si la fuente Q era para ser utilizada excepcionalmente en caso de dificultades, es evidente que se presentaron incidentes en una mayor cantidad de lo previsto, haciendo más vulnerable el sistema. Las elecciones primarias abiertas del PLD, realizadas el pasado domingo 6 de octubre, implicaron un cambio de mecanismo en el sistema de votación al pasar de un modelo de boleta de papel
que se marca manualmente y se deposita en la urna, a otro de tipo electrónico o automatizado. Para la realización de este último tipo de votación, una organización de prestigio como Idea Internacional ofrece 11 recomendaciones para la ejecución de una buena práctica que garantice la seguridad, transparencia y confiabilidad de este tipo de sistemas. Dentro de las 11 recomendaciones claves para la introducción del voto electrónico que sugiere Idea Internacional, podemos resaltar la número 6, que dice así, citamos: los sistemas de voto electrónico deben ser certificados por una agencia independiente y las auditorías deben realizarse a lo largo del proceso para permitir una confirmación independiente de los resultados producidos. Las certificaciones y auditorías son medidas importantes para la generación de confianza y deben ser transparentes, permitiendo que las partes interesadas tengan acceso a los procedimientos y documentación relacionada, termina la cita. La razón de todo esto radica en que, según la recomendación número 2 del organismo internacional, el voto electrónico está todavía en proceso de evolución. De manera más precisa, según Idea Internacional, comillas, en la actualidad, ninguno de los sistemas disponibles es perfecto y tampoco existe un consenso respecto de cómo sería un sistema perfecto. Termina la cita. En la República Dominicana, todo parece indicar que nuestras autoridades electorales, a pesar de su experiencia y capacidad, interpretaron al revés las recomendaciones de Idea Internacional para tener un sistema seguro, confiable y transparente de voto automatizado o electrónico. Esto así, en razón de que para realizar la puesta en ejecución del nuevo mecanismo electoral de voto automatizado, era imprescindible que los magistrados integrantes de la Junta Central Electoral tomaran en consideración un conjunto de medidas orientadas a garantizar la seguridad y transparencia de dicho mecanismo electoral. En la misma reunión del 31 de enero de este año a que hemos hecho referencia, se indica lo que sigue, cito: la Junta Central Electoral, frente a los partidos concurrentes a primarias simultáneas, asume el compromiso de efectuar las siguientes acciones: realizar una auditoría al software por una firma auditora externa o por un organismo de credibilidad nacional o internacional, la cual certifique y garantice el correcto funcionamiento de la solución de voto automatizado desarrollado por la Junta Central Electoral, termina la cita. En adición a ese compromiso, la Junta Central Electoral asumió la obligación de garantizar la realización de una auditoría de comprobación del kit, es decir, de todos los equipos que se utilizarían en el proceso. Es evidente que por el contenido del discurso y lo que se ha adelantado ya en los medios de comunicación que salieron hoy en la mañana, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, permanece en la institución. Lo que está es criticando el proceso comicial pasado y diciendo, sustentando su tesis de que hubo fraude. Yo no sé a dónde va a llevar esta denuncia, porque ya la Junta Central Electoral se pronunció oficializando las candidaturas de el licenciado Luis Abinader y del señor Gonzalo Castillo por el Partido de la Liberación Dominicana. De manera que no vemos mucho sentido práctico que no sea sustentar la tesis de que aquí hubo fraude. No se anuncia siquiera si esa denuncia la va a llevar a algún nivel local, plano legal, y tampoco se refirió de manera entusiástica a la convocatoria de una manifestación política hoy en la mañana de respaldo a la denuncia frente a la Junta Central Electoral. Lo que queda por advertido de que la convocatoria sigue, pero quizás no con el entusiasmo de una presión ante la Junta Central Electoral o de una denuncia ante la Junta Central Electoral, puesto que esta ya cerró su rol en este proceso comicial interno del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno.
Buenos días, compañeros Mozart de Lancer, don José Manuel Luna Valiente. Hoy lunes iniciamos la semana con informaciones también muy interesantes. Anoche, pasada la medianoche, los Astros de Houston dejaron en el terreno a los Yankees de Nueva York. Tendidos. El juego terminó 3-2 gracias a un cuadrangular de Carlos Correa. La serie de campeonatos de la Liga Americana se traslada mañana a Nueva York, donde se jugarán 3 partidos. Como ustedes saben, hoy sí prosigue la serie de campeonatos de la Liga Nacional con un partido a las 7:30 de la noche entre los Cardenales de San Luis y los sorprendentes, dicen sorprendentes, porque han ganado ya 2 veces. En un 7-4 ya llevan la mitad del camino recorrido. Nacionales de Washington. Ayer también, Mozart, las dominicanas vencieron a los Estados Unidos en el torneo de voleibol Norseca. Obtuvieron medalla de oro. Cayeron en la eliminatoria, pero cuando se definió el oro, ayer le ganaron 3-2 a los Estados Unidos de América. Eso es una información importante, como lo es también, oigan esto. El Banco Central de la República Dominicana eliminó la sectorización para la colocación de los recursos del encaje legal pendientes de desembolso y aumenta hasta 15 millones de pesos el monto de los préstamos hipotecarios. Lo que queda liberado, según esta disposición, son 12.037 millones de pesos que en esta ocasión pueden ir a cualquiera de los sectores siguientes, sin limitarse su cuota. Exportación, manufactura, agropecuario, préstamos para la construcción de vivienda, lógicamente, los llamados interinos, vivienda de hasta 3.5 millones, vivienda de hasta 15 millones, comercio y pymes, así como a consumos personales y vehículos, sin límites particulares entre los distintos renglones. La adopción de esta medida está fundamentada en la exitosa colocación de los recursos liberados de encaje legal por parte de entidades de intermediación financiera ascendientes a un monto de 22.326 millones de pesos, un 65% de lo que se liberó del encaje legal ya está colocado. Esto es una información importante porque acuérdense que estamos en un final de año, que la economía hay que ayudarla a cerrar como siempre lo hace la República Dominicana, activa, incorporando crecimiento, para que podamos cerrar con las expectativas que nos plantean un crecimiento del Producto Interno Bruto entre 5 a 5.2%. Ese es el objetivo. Mientras, por otro lado, checábamos esta mañana, José Manuel y yo, que en el mercado de metales de Londres, el níquel amaneció a 8.1 centavos la libra. 8.1 centavos la libra. Eso es mucho más de un 30% de lo que había promediado en los últimos años. Es un incremento y parece que en alza todavía. Sí. Acuérdense que el níquel en el año 2010, cuando se presentó aquel problema severo de decrecimiento, de baja de la demanda extranjera de los productos de exportación dominicana, el níquel fue una misa de salud para el gobierno porque le aportó 550 millones de dólares, ya que se vendió la libra, acuérdate, José Manuel, a 22 centavos. Un subión que hubo, ¿no? Del níquel, a 22 centavos la libra. En esto ha estado promediando 4, 6 en los últimos años y esos 8 muestran un incremento considerable, más de un 30%. Así es. Ojalá que se mantenga, porque esas son formas de compensar lo que ha acontecido con el turismo. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días, José Manuel. Buenos días, don Moza. Pedro, saludos. Bien, bueno, ya Pedro ha sido un resumen general sobre las principales notas del país. Eso es muy importante. Miren, yo
quiero centrar estos minutos porque ya tenemos a nuestro invitado y realmente la comparecencia del doctor Leonel Fernández nos tomó unos minutos. Quiero referirme precisamente al tema nacional, que es ese, la política y este proceso que quieren tornarlo de un proceso maravilloso por parte del pueblo dominicano, de un proceso interno de los partidos, de las dos principales fuerzas políticas del país, como el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, que en ambos casos mostraron un ejemplar desempeño. La gente fue a votar. En el caso de las primarias abiertas del PLD, cerca de 2 millones de ciudadanos pues participaron en forma entusiasta, participaron en forma correcta. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, lo propio, tuvimos ahí un buen desempeño. Y qué decir de el exitoso desempeño de la Junta Central Electoral, que dio demostraciones de que efectivamente se trata de un árbitro eficiente, un árbitro creíble, fiable completamente para el país, como lo están demostrando las manifestaciones que se están dando desde la sociedad organizada y de los denominados sectores fácticos del país. Un empresariado en su conjunto da a conocer un espacio pagado, encabezado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, felicitando la transparencia, la forma y la eficiencia con que la Junta Central Electoral se desempeñó y llamando la atención a quienes insisten en mantener al país en ascua, en zozobra, para que depongan esa actitud y respeten la institucionalidad y respeten las instituciones, que es, en términos generales, el planteamiento que hace el CONEP, que es el mismo que en la víspera había hecho en pleno el clero nacional a través de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que también reconoció el desempeño de la Junta Central Electoral, también saludó la forma en que se comportó la sociedad, el civismo del pueblo dominicano, y también reclamó del sector político que nos mantiene en zozobra que deponga su actitud. En ese sentido, yo pienso que ese es el ánimo que reina en la República Dominicana. Nosotros nos mantenemos en espera de que un país como la República Dominicana, que ha mostrado durante tanto tiempo tener las condiciones de mantenerse sin quizás como el único país de la región, donde se pone de manifiesto una real y efectiva estabilidad económica, política y social, mantenga esos niveles, mantenga esa ruta. Nosotros, sin embargo, hemos visto cómo en el marco de la campaña electoral, de la precampaña, ha habido situaciones que de alguna manera han procurado o han lastimado ese proceso, de alguna manera. Por un lado ha estado el caso que nos ocupa con el turismo en la República Dominicana, una situación que se vio severamente afectada por una campaña que nos vino desde el exterior en contra del turismo dominicano y que encontró espacio en actores políticos y estructuras que se sumaron a esa campaña en contra del país en procura de sacar provecho político a la situación coyuntural, electoral. Eso fue así. La campaña de descrédito en contra del turismo de la República Dominicana que nos vino de fuera encontró espacio y respaldo en algunas entidades, en algunos sectores, básicamente políticos, que trataron de sacarle provecho a eso. Bajo el infeliz
la infeliz visión de que con eso, de que esa era una forma de diezmar, de lastimar el buen desempeño y la imagen del gobierno dominicano, que como ustedes saben, se ha mantenido durante mucho tiempo en la cresta de la ola. Y entonces se procuró eso. Y eso ha tenido efectos terribles sobre el turismo dominicano, que más adelante José Manuel Luna, valiente, tiene datos bastante precisos y le ha dado seguimiento a ese proceso y actualizado. Nos puede decir hasta dónde llegó ese despropósito, hasta dónde nos ha llevado esa situación con el turismo. Eso por un lado. Y por el otro lado, entonces, eso se ha visto acrecentado con esta incertidumbre que se le ha sembrado al país. No ha bastado que todos y cada uno de los requerimientos efectivamente institucionales que nosotros apoyamos, como eso de reclamar en la Junta Central Electoral nueva el reconteo de votos manuales, se hiciera. No importó que las universidades del país, que fueron llamadas precisamente por ese sector, que pidió ese sector para que auditara los equipos, los auditara y diera a conocer que fue satisfactorio el levantamiento que se hizo, que los equipos funcionaron como debieron funcionar por parte de las universidades del país. No obstante, un requerimiento que también nosotros lo vemos legítimo, hecho ante el Tribunal Superior Electoral, y que el Tribunal Superior Electoral emitiera una sentencia diciendo que no se correspondía ese llamado de impedirle a la Junta Central Electoral que proclamara a los candidatos que salieron favorecidos en la consulta interna de los partidos. No obstante todo eso, se ha insistido y se insiste todavía hoy en mantener en zozobra al país. Todavía anoche, después de la frustrada comparecencia, que fue una más. Un fiasco. Mantener al país en ascua toda la noche, con 10 versiones. Una versión de un lado un apagón. Por un lado que le habían apagado el país para que no lo vieran. Que es un problema técnico. Que estaban resolviendo un problema. Que la planta televisora no tenía el equipo para... El asunto fue mantener al país en ascua. Y ya entrada la madrugada, entonces se despachan diciendo que va a ser, que la comparecencia iba a ser hoy en la mañana. Mientras tanto, los periódicos que tenían ya ese discurso, porque lo tenían, lo que pasa era que como se acuerda siempre, un embargo cautelar. Tú le pones un embargo hasta una hora determinada. Pero ya todos los periódicos recogen lo que dijo el presidente, lo que decía el discurso. Ya esto está en todos los periódicos. ¿Y en qué formato lo leyeron? Eso está en todos los periódicos. ¿Y en qué formato fue que lo vieron entonces? Yo no sé en qué formato fue que lo vieron, porque los periódicos lo hicieron. Ya basta. Ya no puede ser. Pero tú decías, Pedro, que no convocó, sí, en el discurso de anoche. Lo dijo, sí. Sí, convocaba a la irracionalidad esa de molestar a la población, de lastimar a la población, de irrespetar a la población, mandando esa turba frente a la Junta Central Electoral. Ya la Junta Central Electoral dijo lo que iba a decir, por el amor de Dios, pero no lo quiere entender el presidente Fernández. Es que no quiere entender que ya ese ciclo pasó. De la Junta salió. Pero ¿por qué van a mandar esa turba hoy a la Junta Central Electoral? ¿Por qué va a arriesgar a que aparezca un loco ahí y se le ocurra hacer cualquier situación y pueda provocarse, Pedro, una tragedia? Porque el presidente, 3 veces presidente de la República, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en la mente de este hombre? Que no se sacude todavía de los lastres que la acompañan. Y todavía ve como ayer, desenfrenado de su equipo, comienzan a insultan a la Junta Central Electoral, insultan a la Presidenta de la República, insultan al PLD.
Insultan Porque lo llaman, el doctor Bicho Castillo lo llamó que es un estercolero. Qué barbaridad. Que al presidente Fernández que deje, que salga de su partido. El partido que lo llevó 3 veces a la presidencia de la República. Porque entiende que es un estercolero y que el presidente no se debe seguir ensuciando con ese estercolero, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y el partido que ha mantenido vigente a esa familia. Exactamente. Entonces, no, el país no merece eso, doctor. No. Y eso hay que decírselo, con pelos y señales. Porque fíjense lo delicado que han sido esas instituciones, que ellos le llaman la atención al liderazgo político, pero no es al liderazgo político. Porque el único liderazgo político que está fuera de sí Es su facción. es la facción del PLD. Aquí no hay ningún liderazgo político al que hay que llamarle la atención, porque a Hipólito Mejía no hay que llamarle la atención. A Luis Abinader no hay que llamarle la atención. A Danilo Medina no hay que llamarle la atención, que se ha cuidado que ni siquiera ha hablado. Con la prudencia que le caracteriza. A la espera. Y el mismo candidato. Y el candidato Gonzalo Castillo El candidato ha sido ganador. sumamente prudente, que ni siquiera ha celebrado. Y ya le están diciendo que no celebró porque él sabe Porque que tiene miedo, ganó más, porque no se que tiene atreve, miedo. porque no se atreve. Oye eso. Entonces, ¿hasta dónde que vamos a llegar? Ya basta ya. El país no merece eso. Y que eso proceda de un hombre como Leonel Fernández. No lo merece. Eso no puede ser. ¿Cómo es posible que un delegado técnico de Leonel vaya de la Junta Central Electoral y acuse al presidente de la Junta de que él estaba en conciliábulo con el candidato ganador del PLD? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y no, eso no se puede callar. Eso hay que decirlo con toda responsabilidad. Porque el país está sintiendo los efectos de esos desafueros ya. Junto con un entorno que no es nada amigable por los problemas que tenemos con esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, con todo ese problema que tenemos con ese Haití, que es una amenaza permanente y la tenemos ahí al lado, hecha fuego, con la situación de un entorno de una América Latina en desplome prácticamente económico. Si en adición a eso entonces vamos a tener un componente interno de gente que no entiende, que se mantiene en una forma obcecada. No. A eso hay que buscarle ya, y eso tiene que parar, presidente. Y eso tiene que parar, presidente Fernández. Y eso lo tiene que parar usted. Usted es quien tiene que parar eso. Quedarse ahí en su partido, recomponerse, si quiere darse un sabático como el que se dio nuestro amigo, un sabático, se lo dé, reflexione y se prepara para una nueva jornada después de esa demostración de fortaleza que dio, ¿verdad? No, yo prefiero hacer nuestro comentario dentro de la entrevista con nuestro invitado, por respeto que tiene ya un tiempo aquí esperando. Y yo creo que vamos a ir a comerciales para que entre Don Temo y comentar todos mis comentarios que tienen que ver con lo mismo que ha planteado Mozart. Y aprovechar. Una conversación con Temo. Intercambio. Bueno, Temo se puede hablar de temas económicos, políticos. No, claro que sí, por supuesto. Muy bien. Vamos a hacerlo así. Me parece aconsejable.